En esta parte del programa a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí lo ve en pantalla. Señor Trotti, bienvenido, una muy buena tarde. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes. No es un día para celebrar, es lo que ha dicho hoy la presidenta de la CIP. Y le pregunto a usted, ¿a qué se refiere María Elvira Domínguez? Bueno, realmente es que es un día muy especial. Más que celebrar, creo que tenemos que conmemorar y redoblar nuestros esfuerzos por defender la libertad de prensa. Pero lo que dijo la presidenta de la CIP tiene que ver muy especialmente en este momento. Hay todavía tres periodistas, dos de ellos en Nicaragua, como Miguel Mora y Lucía Pineda, que están en la cárcel, y otro periodista en Venezuela. Entonces no podemos tratar de celebrar un día cuando tenemos a tres compañeros o colegas en las cárceles, y muy especialmente cuando están sin debido proceso. Y donde hay gobiernos, como lo que estamos viendo en Venezuela, también en Nicaragua, en Cuba, donde no solamente la libertad de expresión es continuamente cercenada, es parte de lo que en Venezuela, por ejemplo, establece la ley contra el odio, o en Bolivia la ley de discriminación, por lo cual el gobierno se reserva el derecho de censurar no solamente a los medios, también en las redes sociales y a los ciudadanos. Y más aún, como sucede también en Cuba y pasa en Nicaragua, la protesta está criminalizada, es decir, que los ciudadanos no pueden estar en la calle manifestándose o expresando sus ideas. Entonces, estamos ante un problema gravísimo, y a esto, claro, tenemos que sumarle que ayer mataron a otro periodista en Oaxaca, México, y eso eleva la cifra de 27 periodistas en América que han sido asesinados desde el 3 de mayo del 2018 a hoy. Así que estamos en un grave problema. Señor Trotti, ¿por qué los periodistas terminan siendo blancos del poder? Hablo de gobiernos y, en el caso de México, por ejemplo, del crimen organizado. Bueno, yo creo que hay gente que le molesta, tanto en los estamentos legales como en los ilegales, que les molesta que los periodistas investiguen, denuncien corrupción y eleven los problemas a la agenda política o a la agenda internacional, a la agenda pública, que estos temas se ventilen en las redes sociales, los ciudadanos los tomen y empiecen a señalar a los corruptos. Así que creo que es simplemente el asesinato de periodistas o la censura, lo único que busca es silenciar a la prensa. En realidad, más que silenciar a la prensa, lo que están tratando de hacer es escudar sus propias posiciones de privilegio y no dar información al público. Ya usted me nombró algunos países, Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Algún otro caso que preocupe a la CIP? No, yo diría que hay muchísimos o varios países más que nos preocupan, pero de distintos niveles, ¿no? Nada, en absolutamente nada se puede comparar al caso en este momento de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que desde hace años es donde se viene hostigando, estigmatizando a los periodistas, persiguiéndolos, acusándolos, acosándolos, pero también donde se vienen confiscando medios, expropiando medios, cerrando medios, clausurando medios, y donde los equipos de esos medios, como ha sucedido hace poquito en Venezuela, en estos días de protestas públicas, cuando cerraron Radio Caracas, el gobierno o las milicias toman los equipos y los terminan utilizando en otros medios gubernamentales para hacer propaganda. Así que estamos realmente en una situación bastante grave en estos países. Claro que sí, el tema de Brasil, México, Honduras, República Dominicana, donde han asesinado periodistas hasta hace poco, también son problemas graves, no solamente porque han sido asesinados por cuestiones del crimen organizado, sino también por la connivencia que en muchos de estos países suele haber entre funcionarios públicos y crimen organizado. Así que eso doblemente hace más grave a un crimen contra periodistas. La persecución, la violencia contra la prensa, contra periodistas, ¿es más un caso de América o se ha globalizado?
No, yo creo que es parte de una globalización. Si uno mira lo que está pasando en Rusia, lo que pasa en Filipinas, lo que ha pasado en muchas partes de Asia o África, que está mucho más silenciado, el periodismo en todos lados es perseguido. Yo creo que es el problema entre la mentira y la verdad lo que reina en el mundo, y siempre en la situación de maldad en contra de la verdad, porque hay gente sin escrúpulos, corruptos, delincuentes comunes y delincuentes transnacionales del crimen organizado que quieren que la prensa o quieren que la información no fluya de ninguna forma. Entonces los periodistas están siendo hostigados en todos lados. El último caso más grave que tuvo repercusión en la opinión pública fue el caso del columnista Khashoggi, que fue asesinado por Arabia Saudita en el consulado de ese país en Turquía. Pero eso simplemente fue el caso más relevante, pero ahí yo diría muchos casos en forma mensual que suceden en todo el mundo. Quiero retornar a América. ¿Hay algún país que haya mostrado avances en pro del respeto a la libertad de prensa? Sí, sí, sin duda somos optimistas en ese sentido porque hay varios países también que han resurgido de épocas que parecían o que eran demasiado oscuras. Creo que en este sentido hay que rescatar el tema de Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno ha cambiado toda la estrategia de comunicación que seguía el presidente anterior, Rafael Correa, que había hecho de la información o había hecho de la censura oficial una marca registrada de su propio gobierno. El hecho de que Lenín Moreno haya, por un lado, acabado con el tema del linchamiento mediático que perseguía la ley de comunicación, el hecho de que haya reformado la ley de comunicación y el hecho que se totalmente haya quedado desquiciado todos los elementos de censura oficial que el gobierno mantenía a través de la Supercom, aquel órgano censor que tenía el gobierno de Rafael Correa, nos anima a pensar que hoy eh, en, en Ecuador se respira mucho mayor libertad de prensa de la que había hasta hace poco. Así que ese creo que es el caso más importante que tenemos, y obviamente también en Argentina, pese a todos los problemas que ha habido, todos los problemas económicos que están dañando siempre las estructuras de poder, obviamente hay un gobierno en este momento que es mucho más respetuoso de la libertad de expresión de lo que era el gobierno kirchnerista que por 12 años ocupó la Casa Rosada. Señor Trotti, permítame una consulta más. El periodista, el medio de comunicación, la prensa en general siempre ha sido aliada del ciudadano, pero ante tanta censura, tanta represión que pareciera ser además una política sistemática de algunos gobiernos, ¿la gente ha cedido? Bueno, a ver, tenemos varios casos patéticos que no tienen nada que ver solamente con los medios y los ciudadanos, pero también con los gobiernos. Es decir, hubo muchos gobiernos que han estado estigmatizando la prensa, persiguiéndola, insultándola, confiscándola, creando censuras, que lo hacen ahora como lo hicieron 60 años atrás. Y eso me refiero a Cuba. Y nadie de la comunidad internacional ha resaltado todos esos problemas, o es como que Cuba nos ha fatigado de información, y cuando censuran a un periodista, incluso nosotros los periodistas lo vemos como una cuestión normal. Es decir, la censura después de mucho tiempo termina siendo asumida por los ciudadanos como algo normal. Lo mismo podríamos decir de Venezuela. Recién hace 2 años la comunidad internacional empezó a reaccionar en contra del gobierno de facto de Maduro o anterior del presidente Hugo Chávez. Es decir, cuesta tiempo, y lamentablemente, como sucede muchas veces, la continua censura y los casos de censura pueden hacer que la gente se empiece a acostumbrar y no se da cuenta de que estamos, de que toda la población empieza a sentirse mal por falta de información. El problema de estos gobiernos que siguen durante tanto tiempo y son apoyados por algunas otras instituciones extranjeras es que terminan siempre, ¿cómo puedo decir? La gente se empieza a acostumbrar,
se empieza a institucionalizar la censura y ahí es donde caemos. Y por eso lo importante de días como hoy, de organizaciones como la nuestra, u otras organizaciones que hay también como la AMI o la FLIP en Colombia, que continuamente están resaltando el problema de la censura y los problemas de libertad de prensa. Pues sabemos que si nosotros como organizaciones no hacemos nuestro trabajo responsable de estar denunciando, es difícil que la gente se pueda dar cuenta de los problemas de vivir en medio de la censura. Se pierde sin duda la libertad. Queremos agradecer a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, por estos minutos para NTN 24. Como siempre, fue un gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo y gracias por tenerme con ustedes. Va de vuelta. Hasta la próxima.